Una vez que conocemos la definición intuitiva de límites, vamos a la siguiente parte, que es utilizar algunas de las leyes para los límites. Tenemos algunas, por ejemplo, nos dice que si tenemos el límite de f de x cuando x tiende a a y el límite de g de x cuando x tiende a, hay varias reglas que podemos seguir. Por ejemplo, el límite de la suma de dos funciones es igual al límite de f de x más el límite de g de x, al igual que la resta. O si una función se está multiplicando por una constante, la constante puedo escribirla detrás del límite. De igual manera, si tengo dos funciones multiplicando, el límite de f de x por el límite de g de x es una operación válida. Al igual que en la división, solamente en la división tengo que tener cuidado de que a la hora de que divida g de x no sea un polinomio igual a 0, puesto que la división no existiría. Una de estas reglas, alguna prueba que podemos hacer para comprobarlo, es por ejemplo esta, donde nos dice que tenemos una función f de x y una función g de x, en este caso en azul. Nos dice encontrar el límite de x que tiende a 2 de f de x más 5g de x. Entonces, lo que me dice la regla, pues prácticamente es que tengo que tener simplemente el límite de f de x cuando x tiende a menos 2 más 5 veces el límite de g de x cuando x tiende a menos 2. Busco el valor de menos 2 en la tabla, en la gráfica, y veo que el límite de f de x se acerca en este caso a 1. En esta función, por un lado y por el otro me estoy acercando a 1, cuando la x se acerca a menos 2. Y de la otra función, de la función g de x, esta que está acá abajo, el límite se acerca a menos 1, es decir, cuando la x vale menos 2, la y por los dos lados se está acercando a menos 1. ¿Sí? Multiplicado esto por el 5 que tengo originalmente. Por lo tanto, voy a tener 1 menos 5, y esto sería igual a menos 4. Este sería el resultado total de este ejemplo, menos 4. Esa es una de las aplicaciones que podemos hacer con las leyes de los logaritmos, de los límites, perdón. Aquí podríamos combinar todas ellas. Hicimos uno del primer caso, pero podríamos hacerlo restando, multiplicando una constante, que ya lo hicimos, o dos funciones que se estén multiplicando. De igual manera, podemos encontrarlas. Ahora, lo importante es encontrar los límites utilizando el álgebra. Muchas veces lo tenemos que hacer sin ver lo que es la gráfica. Entonces, aquí hay algunas consideraciones importantes. Por ejemplo, si tenemos una función polinomial, ¿sí?, o racional en algún segmento que sea continuo, podemos decir que el límite y la función en el mismo punto son iguales. Por ejemplo, en este caso, hablando de una función continua, esta es una función polinomial. ¿Qué sucede aquí con la función polinomial? Que si yo encuentro el límite de la función cuando x tiende a en algún punto en el que ustedes quieren elegir de x para esta función, y encuentro la función evaluada en ese punto, por ser una función polinomial, por ejemplo aquí parece ser una cúbica, puedo evaluarle, puedo poner cualquier valor de x. Si yo evalúo la función en el punto y encuentro el límite en ese punto, voy a ver que son exactamente iguales. Entonces, en funciones continuas sucede que el límite y la función evaluadas en el mismo punto siempre son iguales. Esto solamente sucede en lo que son las funciones continuas. Ahora, esto es ya sea que veamos la gráfica o que tenemos la función, pero identificamos que es una función polinomial solamente. Cuando tenemos otro tipo de funciones, por ejemplo, una que aparece aquí, lo voy a escribir acá arriba, que dice límite de x cuadrada menos 7x más 10 entre x cuadrada menos 4 cuando x tiende a 2. Si se fijan y sustituyéramos directamente el 2, que no sería encontrar el límite, propiamente sería encontrar la función. Si sustituimos con el 2, me queda 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0, estamos dividiendo entre 0, quiere decir que la función evaluada en 2
no existe. No existe la función, pero vamos a ver si es que existe el límite. ¿Cómo hacemos esto? Pues aquí tenemos que utilizar algo de álgebra. ¿Sí? Para hacer esto vamos a escribir límite y la parte de arriba voy a separarlo en dos paréntesis cuando x tiende a 2. En la parte de arriba necesito dos números que multiplicados me den 10 y sumados y restados me den menos 7. Entonces puedo escribir 5 y 2. Para que sea positivo los signos deben de ser iguales, y si los pongo negativos, restados me darán menos 7, ¿verdad? Menos 2x menos 5x me dan menos 7. La parte de abajo también lo puedo simplificar. Esta es una diferencia de cuadrados. Me quedaría x menos 2 por x más 2. Aquí podemos apreciar que se puede eliminar este término con este término de acá, y lo único que me quedaría sería el límite de x menos 5 entre x más 2, y esto es cuando x tiende a 2. Si sustituyo aquí con el número 2, voy a encontrar 2 menos 5, me van a quedar menos 3, y abajo 2 más 2 me van a quedar 4. Quiere decir que este límite que originalmente estaba buscando, ¿sí? El valor de este límite es menos 3 cuartos. La función evaluada en 2 no existe, pero el límite de esta función cuando x tiende a 2 es menos 3 cuartos. ¿Cómo lo podemos ver? Si nosotros lo graficáramos, veríamos esta función que aparece aquí es la misma que tenemos originalmente, y podemos ver que si la x se acerca a 2, aquí a lo mejor aparece muy pequeño, pero aquí tengo aproximadamente, se alcanza a ver aquí, la mitad es 1, entonces sería menos 3 cuartos. El límite en este caso que habíamos calculado era menos 3 cuartos. Tenemos otro caso parecido al anterior, donde lo que tenemos que hacer es factorizar la parte de arriba, factorizar la parte de abajo, nada más que a la hora de que sustituimos nos queda 1 entre 0. Esto está indeterminado, ¿sí? No existe, quiere decir que esto no existe, ¿sí? Cuando vemos nuestra gráfica, o si quisiéramos saber qué es lo que sucede realmente y graficamos esta función, nos encontraremos que en el valor, cuando x tiende a menos 1, en este caso por un lado o por el otro, por un lado se va a menos infinito, por el otro lado se va a más infinito. En realidad lo que estaríamos nosotros evaluando sería en este punto, y podemos ver que en realidad pues el límite, como lo acabamos de encontrar, no existe. Entonces vemos que evaluando podemos determinar si el límite existe o no. Ahora, hay otro tipo de funciones, como por ejemplo donde aparecen las raíces. Este tipo de raíces se trabajan todas de la misma manera, y es la siguiente. Si tengo por ejemplo 9 menos x entre raíz de x menos 3 cuando la x tiende a 9. Si sustituyo directamente el 9, raíz de 9, 3, menos 3, 0. Por lo tanto es indeterminada. Lo que sí sabemos es que la función evaluada de 9 no existe. Vamos a ver si el límite sí existe. ¿Cómo resolvemos este problema cuando aparece un elemento que contiene una raíz? Lo primero que tenemos que hacer es el proceso de racionalización. ¿En qué consiste la racionalización? Voy a multiplicar arriba y abajo por la misma cantidad, y esta misma cantidad va a ser mi denominador, pero con el signo que está aquí cambiado. Si aquí es menos, acá va a ser más; si acá es más, acá va a ser menos. Esto que acabo de escribir en azul, si se fijan, lo de arriba entre lo de abajo me da 1. Al multiplicar algo por 1 no se afecta para nada lo que es mi función. Por eso es que estoy multiplicando en este caso por 1. Lo que sí me va a servir es para simplificarlo. La parte de arriba me va a quedar exactamente igual, raíz de x más 3. La parte de abajo pues me va a quedar, esto que aparece aquí es una diferencia de cuadrados, un binomio conjugado, es decir, tengo a menos b por a más b. Siguiendo esa regla, si recordamos un poco, me queda a cuadrada menos b cuadrada. Quiere decir que es el cuadrado del primero. El cuadrado de raíz de x es x menos
el cuadrado del segundo, o sea, el cuadrado de este 3 que aparece aquí sería 9, ¿sí? Entonces serían los elementos con los que tendría ahora. Fíjense que para poder eliminar algo, aquí aparecen al revés, 9 menos x y aquí x menos 9. Si yo en alguno de los dos, por ejemplo en el de abajo, factorizara un signo, esto lo escribo exactamente igual, pero en el de abajo le pongo un menos y lo escribo al revés, o sea, me quedaría 9 menos x. Si yo hago la multiplicación voy a ver que menos por 9 me da este menos 9 y menos por menos me da este más x que está acá. Entonces esta factorización de signos es completamente válida. Aquí yo puedo eliminar este término con este de acá abajo y lo único que obtendríamos sería el límite de raíz de x más 3, ¿sí?, entre menos 1 en este caso. Sería lo único que tendríamos cuando la x tiende a 9. Si te fijas, a la hora de sustituir el 9 me va a quedar 9 raíz de 9, 3 más 3, 6 entre menos 1, el resultado es menos 6. Este lo vemos en una gráfica. Si graficamos esta función que aparece aquí arriba, ¿sí?, cuando la x tiende a 9, que sería por acá, mi función es este punto que está aquí y vemos que efectivamente corresponde a menos 6. Entonces aquí prácticamente lo que estaría viendo yo sería un hueco, ¿sí?, un hueco, pero por los dos lados me estoy acercando a este valor, en este caso de menos 6. Así es como calculamos algunos ejemplos de límites mediante la utilización de lo que es álgebra.